Continúo, hermanos, con esta segunda parte de este interesante estudio acerca de Dios pacta darle una nación a Abraham. Estamos estudiando el capítulo 17 del libro de Génesis y analizamos hasta el versículo 3. Vamos a continuar pues con esta sección que comprende hasta el verso 8, pero ahora vamos a continuar con el verso 4. He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Con las palabras de apertura se estableció el tono del discurso. Es decir, cuando aquí se dice, he aquí, mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, vemos que con estas palabras de apertura, por decirlo así, se estableció lo que sería el tono de todo el discurso aquí presentado. Las responsabilidades de Dios para con este pacto fueron anunciadas primero. He aquí mi pacto es contigo, en contraste con las promesas divinas anteriores. Jehová no únicamente le aseguró a Abraham que sería el progenitor de una nación grande, como se lo había anunciado en el verso 2 del capítulo 12. Entonces, sería pues el progenitor de una nación grande con mucha descendencia. Por eso en el verso 15, o el verso 5 del capítulo 15 dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Una nota a esta declaración es que estas referencias apuntan a la nación de Israel, los descendientes de la dinastía elegida de Abraham, Isaac y Jacob. Por supuesto que apuntan cuando iba a formarse la nación de Israel. Aquí todavía no estaba la nación de Israel. Y estas bendiciones, por supuesto que fueron temporales. Cuando Israel dejó de cumplir los mandamientos de Dios, dejó de ser la nación predilecta para nuestro Dios. Justamente ahora están en otro problema guerrero, Israel y Palestina y esas naciones de ese lugar. Y la gente está diciendo que Dios está con esa nación de Israel, que la está bendiciendo. Eso no, eso es pura política. No hay que confundir. Sobre todo hago un llamado a la iglesia de Cristo, a la hermandad. Yo sé que la gran mayoría lo entendemos, pero el mundo religioso, el mundo evangélico tiende a confundir que siempre que Israel está en contiendas guerreras o políticas están haciendo alusión a que es la nación predilecta de Dios. En ninguna manera. La nación predilecta de Dios es su iglesia, el Israel espiritual, la iglesia de Cristo Jesús. Esa es la que es bendecida, los que obedecemos a nuestro Dios, a su plena voluntad. Entonces, por eso es que estoy diciendo que cuando dice así será tu descendencia, sino también que Él lo haría padre de muchedumbre de gentes, para demostrar el compromiso de Dios para con el pacto. El autor de Génesis rastró este tema a lo largo de varias ramas de la genealogía de Abraham. Las gentes estarían formadas por los descendientes de su mujer,
Por ejemplo, el caso Cetura, también su hijo Ismael y su nieto Esaú. Por eso, mire, entrando al versículo 5, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. El mismo versículo tiene la explicación, el significado, pero lo vamos a ver claramente. La importancia de esta promesa se hizo evidente en el cambio de nombre del patriarca Abraham, Abraham en hebreo, ¿ve? Que quiere decir, noten, Abraham, sin haber cambiado el nombre, quiere decir Padre exaltado. Grábense eso, Padre exaltado. Le hizo el cambio a Abraham, a pesar de que la etimología exacta de este último término es disputada por los estudiosos. Parece pues que Dios estaba haciendo un juego de palabras. Abraham en el idioma hebreo es Abamón, que quiere decir padre de muchedumbre de gentes. Le repito, Abraham quiere decir padre exaltado. Siempre el significado era excelente. Pero Abraham quiere decir padre de muchedumbre de gentes, o sea, una extensión mayor, pues, una extensión donde iba a ser bendecida las naciones. No solamente Israel, como algunos quieren darle ese mote. En la antigua cultura del cercano oriente, un cambio de nombre era mucho más importante de lo que es para nosotros. Nosotros en nuestra cultura no le damos tanta importancia a los nombres, ni mucho menos a cambiar un nombre. Hoy un nombre podría darse en honor a lo mejor de un antepasado genealógico o un héroe moderno, o puede ser una mera etiqueta que suene agradable a los padres. En el Antiguo Testamento los nombres eran más importantes, a menudo expresaban las esperanzas de los padres para con el tipo de persona que el niño sería, y a veces señalaban su destino. Un cambio de nombre por lo general significaba un cambio en el carácter o futuro papel de un individuo en los acontecimientos mundiales. Por eso, miren, cuando entramos al versículo 6, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. En el caso de Abraham, Dios estipuló la razón para el cambio de su nombre. Él le multiplicaría en gran manera como Padre de muchedumbre de gentes, y naciones y reyes habrían de salir de él. El término multiplicar a menudo se combina con fructificar. Por ejemplo, si vamos a Génesis 9:7, dice allí se usan las dos palabras. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Lo hace en 2 veces. Estas palabras hacen eco del mandamiento original de Dios al primer hombre y la mujer. Dice, fructificad y multiplicaos. El verso 28, recordándolo, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra
y sojuzgarla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Así se le reiteró también a Noé y a sus hijos después del diluvio, recordando también en Génesis 9, versos 1 y 7. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Abraham, como Adán y Noé, se situó al comienzo de una nueva era en la historia del mundo. El plan creativo original de Dios para bendecir a toda la humanidad se vio acompañado, o se vio, mejor dicho, empañado, por decirlo así, por la entrada del pecado en el mundo. Después del diluvio, podemos ver que la justicia de la familia de Noé, en un mundo limpio de maldad, se desvaneció nuevamente. La promesa de Dios para que Abraham fuera multiplicado en gran manera suponía que él le proveería lo necesario para ser fructífero, no únicamente con el fin de hacer surgir naciones y reyes de él, sino también permitirle tener una parte en el cumplimiento de la promesa original de Dios de bendecir a todas las familias de la tierra. Es lo que hemos estudiado vastamente en Génesis 12, versos 2 y 3. La profecía, pues, en cuanto a que reyes habían de descender de Abraham, parece implícita en la promesa de una nación grande. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Génesis 12:2. Sin embargo, también quiere decir que del patriarca surgirían naciones autónomas. Aunque Abraham nunca se convirtió en rey, fue el progenitor de muchas dinastías. Génesis revela en un cumplimiento progresivo de esta promesa en los reyes y jefes. Eso lo podemos constatar si nosotros nos documentamos con el capítulo 36 del libro de Génesis, que a su debido tiempo lo estaremos estudiando. Entonces, Génesis pues revela un cumplimiento progresivo de esta promesa en los reyes y jefes de Edom, y la alusión de un futuro gobernante o gobernantes como parte de la bendición del cetro de Judá. Por eso aquí en Génesis 49:10 dice: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Versículo 7. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. ¿Qué es lo que vemos acá? A continuación, Dios afirmó que Él establecería su pacto con Abraham y sus descendencias. Es decir, en sus generaciones, pues, como pacto perpetuo. Entonces, una característica importante del pacto era precisamente la íntima relación
que el Señor tendría con ellos como su Dios, en contraste con el pacto con Noé, que si ustedes recuerdan cuando lo estudiamos, era un pacto universal, porque decía para todo ser viviente, toda carne y por siglos perpetuos. Eso está comprendido en Génesis capítulo 9, versos 9 al 12 y versos 15 y 16. El pacto con Abraham era únicamente para su descendencia por medio de Sara. A medida que la historia se desarrolla en Génesis, la promesa se reduce a una rama de la familia por medio de Isaac y Jacob. Se excluyeron a los descendientes de Esaú junto con los hijos de Abraham por medio de Agar y de Cetura. Entonces, por eso, miren lo que nos expresa el versículo 8. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. El Señor incluyó en su discurso de renovación la promesa en cuanto a que Él le daría a Abraham la tierra en que moraba, es decir, toda la tierra de Canaán. El regalo no era para él únicamente. Hay que entender esto y que debe quedar bien claro, que el regalo no era para él únicamente, sino también para su descendencia como heredad perpetua. Por último, el Señor repitió la promesa de una relación personal con Abraham y sus descendientes. Deseaba ser su Dios, es decir, la promesa de un pacto perpetuo. Noten lo que nos expresa el verso 7, recordándolo que hace un momentito lo estudiábamos. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y también una heredad perpetua de la tierra de Canaán. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que se han malinterpretado como promesas incondicionales, irrevocables y eternas para los judíos. Sin embargo, ponga cuidado a lo que voy a expresar y que ya lo hemos estudiado bastante en este estudio de Génesis en varias ocasiones. Sin embargo, hemos visto que la palabra hebrea para perpetua, que es la palabra olán, a menudo quiere decir únicamente una era. El periodo podía ser tan corto como 3 días, y les pongo un ejemplo. A pesar de que Jonás estuvo en el vientre del gran pez por solo 3 días y 3 noches, aseveró poéticamente, miren lo que dice en Jonás capítulo 1, verso 17. La tierra echó sus cerrojos sobre él para siempre, pero solo estuvo 3 días. ¿Ve? Lo dice en una forma retórica, en una forma poética, pues. O podía ser toda una vida. Otra nota. ¿Qué sucedió con Ana? Ana prometió que si les daban un hijo, o sea, Samuel, sería dedicado al Señor todos los días de su vida. Expresión que se interpreta que duraría para siempre. O sea que podemos nosotros ver, o en un periodo indefinido de tiempo,
dependiendo, hermanos, hay que tomar en cuenta el contexto. ¿Usted cree que la bendición de Dios para Israel fue para siempre cuando ya no es bendecida por Dios como una nación exclusiva? Claro que no. Es ahí donde se cumple el olán, el significado. El Nuevo Testamento, pues, enseña claramente que la relación especial de Dios con Israel carnal ha terminado, hermanos. Ha terminado totalmente. El pueblo de Dios hoy no está bajo la ley, es decir, la ley de Moisés. Miren lo que tenemos en Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Vamos a Romanos capítulo 7, versos 4 y 6. ¿Qué es lo que nos dice? Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué es lo que vemos, pues? Que los cristianos son partícipes del nuevo pacto mediante la muerte expiatoria del Señor Jesucristo, y el antiguo pacto se ha vuelto totalmente inoperante. Quiero que me acompañen en una lectura en Hebreos, en el capítulo 7, los versos 22 hasta el 25. Ahí nos expresa lo siguiente: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Acercarse por medio de la ley no, es acercarse por medio de la ley en Cristo Jesús. Vámonos al siguiente capítulo y ahora leamos los versos 6 hasta el 13. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer.
en la dispensación cristiana, las distinciones étnicas son irrelevantes. El Evangelio es para todas las naciones. El Señor les dijo a sus discípulos, id por todo el mundo, ¿ve? Sin excepción. También dice la Escritura, el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. ¿Solamente de la nación de Israel? ¿Solamente los salvadoreños? No, de todas las naciones. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, el Evangelio es para todas las naciones, y los que entran en Cristo por la fe y el bautismo son contados como linaje de Abraham. Noten lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas 3, 26, 27 y 29. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Nos quedamos ahí, error. Pero mire lo que dice el verso 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Hermanos, hermanas, este es el mensaje que el Señor nos presenta. Muchas veces, aunque no entremos a ver las aplicaciones que nos da cada mensaje y que nos vamos a gozar cuando entremos a ver las aplicaciones, pero el mensaje es claro, hermanos. El mensaje de la palabra de Dios es claro. ¿Por qué yo tengo que estar pensando, por qué la iglesia tiene que estar pensando que Israel sigue siendo una nación privilegiada para nuestro Dios? Es privilegiada en el sentido de que si buscan a Cristo Jesús, son bendecidos. En ese sentido no hay excepción, pero no en el sentido especial como lo fue. ¿Qué más claro lo que hemos leído del Nuevo Testamento aquí en Hebreos? Ya no hay esa especialidad. La especialidad que Dios tiene para nosotros ahora en día es para el Israel espiritual, para su iglesia, para aquellos que cuando escudriñamos la Escritura la entendemos y la obedecemos. Obedecemos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nos arrepentimos de nuestros pecados, confesamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo y somos bautizados para el perdón de todos nuestros pecados y somos añadidos a la iglesia que Cristo compró con su propia sangre y debemos perseverar. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Yo digo a quienes escuchan estos mensajes, a ustedes hermanos que se encargan de difundirlos, enseñe el Evangelio, la pura doctrina, la sana doctrina. No se desvíen de la doctrina que el Señor nos ha legado a través de lo que está claramente plasmado en el Nuevo Testamento y que el Antiguo Testamento nos ayuda para comprender lo que venía desde los tiempos para la llegada del Mesías y que fue una realidad. La llegada de nuestro Señor Jesucristo fue una realidad que murió por nosotros. Fue una realidad que el Señor Jesucristo resucitó. Fue una realidad que el Señor volvió a los cielos y de los cielos volverá para darnos esa salvación en el sentido de estar eternamente con Él. Dios bendiga su bendita palabra. Que Dios nos ayude a hacer lo mejor. Oremos. Padre Celestial, gracias. Gracias por la bendición que nos das. Gracias por ser pregoneros de tu divina palabra. Gracias por los bellos ejemplos que nos presenta el mensaje tan glorioso como lo es
el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por todo lo que aprendemos. Señor Dios Todopoderoso, ayúdanos a siempre mantenernos en esa lucha de ese camino al cielo. Lo hacemos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.